Este 21 de diciembre tenemos el solsticio y el ingreso del Sol a Capricornio. Es una de las puertas del año y siempre el solsticio y los equinoccios también, los solsticios y equinoccios, marcan un poco la cancha de cuáles son las reglas y las cuestiones que se van a estar moviendo y cómo se va a estar jugando durante los próximos 3 meses. Es como si abriésemos una nueva temporada, literalmente, porque es el cambio de estación, y eso genera un cambio en nuestras dinámicas internas y obviamente en lo externo, porque la naturaleza también responde ante estos cambios en las horas de luz que reciben los hemisferios. En el caso del hemisferio sur, tenemos el día más largo del año, vamos a estar entrando en el momento en el que se inicia el verano y además es el momento en el que tenemos mayor cantidad de horas de luz. En cambio, quienes estén en el hemisferio norte van a tener la noche más larga, el día con menos horas de luz, más cortito, y van a estar entrando en el invierno. Pero los que están en el hemisferio norte van a tener con cada día hasta llegar al equinoccio de primavera, para los que están en el norte, que va a ser en marzo, van a tener un poquito más de luz cada día. ¿Sí? Se va a ir estirando de a poquito el día hasta llegar a la primavera, que día y noche duran lo mismo, ¿sí? En el equinoccio. En cambio, acá en el hemisferio sur vamos a tener cada vez menos horas de luz hasta que lleguemos al equinoccio de otoño, que es acá. ¿Sí? Están invertidas las estaciones. Antiguamente y desde siempre para distintas culturas y para distintas religiones y mitologías, el solsticio, los solsticios, pero especialmente el solsticio que tenemos con el ingreso del Sol a Capricornio, ha inspirado muchos mitos, muchos saberes. Fue un momento siempre en el que se han hecho grandes rituales y festejos y ceremonias, y también que ha dejado su huella en mucho legado, no solamente cultural, sino también religioso y filosófico. La palabra solsticio significa sol quieto, y eso tiene que ver con la idea de que en el solsticio de invierno, para el hemisferio norte, recordemos que siempre los tratados de astrología que tenemos antigua eh, provienen del hemisferio norte. Entonces, un poco esta idea del sol invictus y del sol quieto viene de que desde nuestro punto de observación en la Tierra, el sol alcanza su mayor declinación. Entonces parece que se queda quieto y es el momento, imagínense, frío, la noche es muy larga. En la antigüedad la noche era un momento de oscuridad hostil en el que había que refugiarse porque si no eras presa fácil de cualquier depredador. Entonces siempre se asoció esa idea de la oscuridad con el peligro, ¿no? Y con los decesos y todo lo darks. Entonces de ahí es donde viene esta idea de la luz que renace. Después de los 3 días, ¿sí? Que son a partir del 21 de diciembre, que es el solsticio, tenemos el renacer del sol, que es cuando empieza a elevarse y empieza a subir. Y en el hemisferio norte era cuando ya los días empezaban a durar un poquito más y a tener un poco más de horas de luz. Puntualmente, este año, solsticio y equinoccio de primavera, otoño, verano, invierno, tenemos todos los años, en todos los hemisferios se van como intercalando y eso un poco es el engranaje que va moviendo y ajustando lo que es el balance y el equilibrio planetario a nivel de las horas de luz y a nivel también de cómo responde nuestro microcosmos, nuestro cuerpo, nuestra psique, pero también cómo responde la naturaleza ante eso, porque en el verano hay más frutas, te cagás de calor, vienen los bichitos, ¿sí? En primavera todo brota, todo nace, en invierno la energía tiende a replegarse y a guardarse y a contenerse, en el otoño es el momento en el que compostamos, entonces uno no puede leerse y entenderse ajeno de estos ciclos naturales y vitales, para eso sirve la astrología. ¿Sí? Y este año no es casual y decidí hacer este video, no lo iba a hacer, decidí hacer este video porque
el equinoccio que tenemos en marzo va a ser ya el inicio de un nuevo mundo, de una nueva cuestión. Y el solsticio que tenemos ahora, el 21 de diciembre, es la preparación para eso. Y es la transición definitiva a un montón de movimientos que van a marcar no solamente el 2026, sino los años que vienen. Entonces, esto se da con Marte en Capricornio. Marte entró en Capricornio el 15 de diciembre y tradicionalmente se dice que Marte en el signo de Capricornio está en su exaltación, porque Marte, al ser el guerrero del sistema solar, un planeta que nos habla del ímpetu, del valor, del coraje y de la energía vital y el deseo dirigido hacia un objetivo con voluntad, ¿no? Esa es como la parte elevada de Marte, porque sabemos que cuando vibra bajo es violento, es ansioso, es explosivo. No queremos eso, claramente. Y justamente por esa razón es muy importante que entendamos todo lo que te voy a estar mostrando en este video. Vamos a tiempos muy marcianos, vamos a tiempos muy ígneos, vamos a un tiempo muy yang, muy de energía masculina. Por eso este solsticio de verano para el hemisferio sur, de invierno para el hemisferio norte, el ingreso del Sol a Capricornio, viene a darnos un poco la estructura. Marte en Capricornio se exalta porque ese guerrero en Capricornio adquiere disciplina, adquiere orden, adquiere un método y eso no hace que esa energía se derroche y se diluya y se disipe. ¿Por qué? Porque puede sostener. Capricornio es un signo frío de Saturno, regido por Saturno. Entonces, en Capricornio, Marte nos da la capacidad de poder no solamente ser responsables de nuestras acciones, sino también dirigir y planificar y comprometernos con esos pasos que hay que dar sistemáticamente hasta llegar a un objetivo. Por eso Marte se exalta en Capricornio, ¿sí? Le da mucha resistencia. Y además convengamos que desde el 15 de diciembre, cuéntenme acá en comentarios qué onda, pero venimos de semanas con planetas en signos de agua, tuvimos trígonos de agua, grandes trinos de agua todo octubre, todo noviembre, Mercurio retrógrado en Escorpio y en Sagitario, puro agua, puro fuego, puro aire. Nada en tierra, salvo las lunas, cuando pasaron por ahí en determinados días, y Urano, que obviamente no es el planeta más estable del sistema solar justamente, que está en Tauro retrogradando, o sea, el ingreso de Marte a Capricornio es un bálsamo. Entonces hay que saber manejar la energía de la decisión y de la acción para el mundo al que vamos, al que ya nos vamos a adentrar de lleno una vez que pasemos estos primeros 3 meses que vamos a tener en el 2026. Mi nombre es Matías y comparto información astrológica para los que no me conocen. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de esto, justamente, del Sol Invictus y el renacer del sagrado masculino y del mundo al que vamos, que es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados de hace años. A nivel horas, ¿sí? Acá en Argentina, el solsticio de verano, porque nosotros acá en el hemisferio sur entramos en el verano, va a ser a las 3:03 PM, o sea, 15:03 hora de Argentina. Pero como sé que acá me sigue gente y escucha esto, gente que está en otras latitudes y en otros países, preparé acá algunos horarios para que tengan en cuenta, sobre todo los que están en el hemisferio norte, porque ustedes van a estar iniciando el invierno, no el verano, como nosotros que nos estamos recagando de calor. Ustedes van a hacer lo mismo pero de frío, opuesto polar. Entonces, ¿qué pasa? Es distinta la energía, es otra onda, ¿sí? Sí, esos son días, esos son momentos en los que si ustedes quieren ritualizar, son ideales. Yo les recomiendo que preparen algo para intencionar y para mover y para bien dirigir todo el voltaje que se va a activar, sobre todo en febrero, ¿sí? Em, por ejemplo, en México, solsticio de invierno, hemisferio norte, va a ser a las 9:03 am. En España, hemisferio norte, solsticio de invierno, va a ser a las 16:03
4:03 p.m. Y en la costa este de Estados Unidos va a ser a las 10:03 a.m. Para que tengan ahí un par de datas. Sé que acá no puedo hablar de toda la gente que me ve de todas partes, porque es un montón, pero ustedes lo pueden googlear, se pueden fijar y si quieren hacer algún ritual o meditar o intencionar o algo, lo pueden hacer. Está todo muy propicio para eso, ¿sí? Y de paso, coméntenme acá abajo desde dónde estás escuchando este video y desde dónde estás conectando con mi canal, que me encanta saber eso. Entonces, este momento, este sol quieto, este sol que parece desde nuestra perspectiva terrestre que se queda quieto en un punto del cielo porque alcanza su mayor declinación en relación con la eclíptica y con el eje de la Tierra, parece que se queda quieto durante 3 días. Y el 24 de diciembre, o casualidad, el sol ahí es cuando renace. Entonces, esto es un portal genuino. Ustedes saben que yo soy muy crítico con los portales invertidos por el marketing, por las redes y por toda la cosa colectiva, ¿no? De que todo es un portal y todo es un ritual y todo es una señal y todo no sé qué, ¿viste? Hay que tener discernimiento. Y este es un portal genuino, ¿sí? El sol queda quieto y se detiene, ¿sí? En el sur tenemos el día más largo y en el norte tienen la noche más larga. Y en la antigüedad esto representaba el renacimiento del nuevo sol. El sol invictus era lo que se festejaba y se celebraba en la antigua Roma, amores de mi vida. Entonces, esto lo que representa para nosotros es la capacidad de alinearnos con nuestra conciencia superior, con nuestro yo superior, con nuestra supraconciencia y también con nuestro propósito vital. Entonces es un regalo lo que estamos recibiendo como preparación para poder adentrarnos en lo que es el 2026 porque va a ser movidito y va a ser de cambios, yo creo que trascendentales para todo el mundo. Esta idea de que el sol muere y renace inspiró a muchos mitos y a muchas figuras arquetípicas. Ra, que es el dios solar egipcio, que se dice que cada noche desciende al inframundo a enfrentar a la serpiente Apophis y que renace victorioso al amanecer. Lo mismo con Osiris, otra vez un arquetipo masculino que muere a manos de su hermano Set y que es reunido, ¿sí? Isis junto a no, Horus, no, Isis junto a Tot y a Anubis son quienes reúnen todas las partes de Osiris para de ahí formar a Horus, ¿sí? Ella después engendra a Horus y de ahí nace un nuevo dios. Lo mismo con Mitra, y lo mismo con Cristo, y lo mismo sucede con Odín. Son todas figuras arquetípicas masculinas, porque el Sol rige la polaridad Yang. Entonces, el Sol Invictus representa esa capacidad de renacer, no solamente de la conciencia, sino también del alma y de nuestra chispa vital. Entonces, este es un momento importante para poder tomar conciencia de cuáles son esas cosas que nos hacen daño y que ya no queremos más. Y cuando hablamos del sagrado masculino, acá me voy a detener. Cuando hablamos del sagrado masculino no estamos hablando ni de género, no estamos hablando de sexualidad tampoco, estamos hablando de energía y estamos hablando de arquetipos y estamos hablando de un principio universal que en este plano tridimensional, dual, en el cual encontramos dualidad en absolutamente todo, parte de la ilusión del velo de Maya, bueno, el sagrado masculino no tiene que ver solamente con el género, ni con la sexualidad, ni con la genitalidad, ni nada de eso, ¿sí? Venimos de muchos años en los que hemos tenido a todos los planetas más lentos en signos de agua y signos de tierra. Tuvimos a Plutón entrando en Capricornio desde el 2008 hasta que entró en Acuario. Después tuvimos a Neptuno en Piscis, que estuvo 14 años.
Después tuvimos a Urano en Tauro, del 2018. Un montón de energía en estos signos que son de polaridad yin, polaridad femenina. Con esto no estoy hablando ni de género ni de nada, ¿sí? Estoy hablando de alquimia, gente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el 2025 fue un cimbronazo, porque tuvimos este cambio que fue como, bueno, miren que ahora los melones se van a acomodar así. Y mucha gente quedó patinando en el aire porque no entendió muy bien de qué va todo este switch que se va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Elemento fuego, elemento aire, son elementos de polaridad yang, es decir, masculina. Vamos a tener la conjunción Saturno-Neptuno en Aries el 20 de febrero. Vamos a tener el ingreso definitivo de Urano a Géminis y Plutón ya está ahí en Acuario. Entonces, vamos a un mundo en el que las cosas se van a dar de una forma mucho más directa, en el que todo va a ser más dinámico y tenemos que entender muy bien de qué se trata este balance interno que tenemos que gestionar para que esta situación externa no nos duela y que podamos adaptarnos y al contrario, poder aprovecharlo, de hecho. El concepto de hierogamia significa la boda alquímica, el hacer que tu ánima y tu animus se puedan reconciliar, el hacer que tu energía yin y tu yang se puedan equilibrar, el lograr que tu Venus y tu Marte se puedan armonizar, se puedan unir, el hacer que tu Sol y tu Luna se puedan complementar. Ahí es donde nace la creación. Entonces, cuando hablamos del sagrado femenino, estamos hablando de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos trabajado personal y colectivamente durante los últimos, ¿qué serán? 10 años mínimo. Fuerte, fuerte los últimos 10 años, la última década. Vemos cómo hemos puesto sobre la mesa muchos temas ligados a la salud mental, un desarrollo y un crecimiento interno y espiritual gigante, a pasos agigantados en todos los países, en todos lados, han formado comunidades. Aparecimos un montón de personas que por ahí ya teníamos estos conocimientos, pero como que nos animamos a sacarlo. ¿Por qué? Porque hubo un llamado interno. La energía yin se mueve hacia adentro, va para lo profundo, va para lo que se repliega y lo que se gesta. Por eso en el Tao está ligada a la oscuridad. Disculpen, tuve que frenar un poco el video porque había una ambulancia, no sé qué pasó ahí, que hacía mucho ruido y me desconcentraba. Bueno, en fin, les estaba diciendo, el sagrado femenino es lo que venimos trabajando durante estos últimos 10 años prácticamente, que es cuando ya se conformó esta triada de planetas que estaban Urano en Tauro, Neptuno en Piscis y Plutón en Acuario, en Capricornio, ¿no? Y bueno, en el 2020 fue el clímax, porque tuvimos la triple conjunción de Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio, que fue lo más energía yin del mundo, porque fue tipo ir adentro, lockdown para todos, en todos lados. Y hemos visto lo que ha pasado con la salud mental y con mucha gente que frente al corte del estímulo externo, del no poder ir a trabajar, del no poder ir a caretear, de no poder salir de joda, de no poder ir a nada, tuvo que enfrentar sus propios demonios. Hubo gente que quedó del marulo y hubo gente que realmente trascendió y se acercó a un montón de herramientas y tecnologías de conciencia y del alma, como la astrología, por ejemplo, tuvo que ver con este renacimiento y resignificación de la energía yin, del sagrado femenino. ¿Sí? ¿Cuánta gente aprendió a alimentarse mejor en estos años? ¿Cuántos cambios a nivel de la gestión de los recursos naturales que hubo en estos años? Eso tiene que ver con la energía yin. Ahora, el sagrado femenino también tiene un lado oscuro. Y así como digo esto, también digo que fueron años que estuvieron gobernados por la histeria colectiva. Y también por una psicosis y una paranoia colectiva. Y por un delirio místico también en muchos casos, hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, al mundo de aire y de fuego al que vamos,
se va a presentar el sagrado masculino a través de la acción, a través del movimiento, de la necesidad de seguridad, del saber plantarle cara a los desafíos. Entonces, las personas con daddy issues van a tener que sanarlos y resolverlos en estos meses y en estos años, a la fuerza. Es un poco eso lo que se va a empezar a mover para todos en este nuevo ciclo que iniciamos. ¿Sí? No maten al mensajero, pero es lo que viene. Entonces, cuando la energía yin femenina se descontrola, se vuelve caótica, se vuelve manipuladora, se vuelve victimista, se vuelve una cosa en la que vos tenés que andar adivinando qué es lo que le pasa todo el tiempo y es una energía que al ser receptiva no sabe dar. Entonces absorbe, 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 absorbe y no hay un intercambio, no hay una reciprocidad. No, y eso rompe el equilibrio cuando se sostiene mucho tiempo. Por eso en el universo, así como pasa con los equinoccios, con los solsticios, con el hemisferio norte, el hemisferio sur, hay un péndulo y se van equilibrando las polaridades. El problema está en que el ser humano se apega, el ser humano se retiene y piensa que va a quedarse así todo el tiempo. Entonces, en vez de adaptarse y en vez de aceptar, resiste y se rompe. Al mundo al que vamos con el sagrado masculino que se va a activar fuerte, obviamente vamos a ir a un mundo mucho más belicoso, porque hay un montón de gente que no está diciendo lo que se está viniendo, lo que se está armando. Esperemos que puedan frenar la tercera, pero bueno, hay algo de eso que se está empezando a mover. No va a ser igual como lo que tenemos implantado en el inconsciente colectivo acerca de este tipo de conflictos. A buen entender, pocas palabras. No quiero hablar mucho porque después me bloquean los videos, como ya me pasó con el de Lilith en Sagitario. Eh, mm. Pero bueno, también el sagrado masculino es la energía del renacimiento, es la energía de la vitalidad. El sagrado masculino lo que nos permite es hacer una síntesis, mientras que el sagrado femenino representa la receptividad, la gestación, la sensibilidad, la memoria, la intuición, lo creativo que se gesta, el cuerpo, las emociones, el inconsciente, nuestra conexión con los ciclos. El sagrado masculino aporta dirección, aporta conciencia, luz, voluntad, acción. También son los límites, no es los límites que te oprimen y te machacan, porque eso, ahora vamos a hablar de eso, sino los límites que te ponen bordes para que las cosas no se desbanden. Y aporta orden, y la capacidad de decidir, comprometerse y sostener, porque si no esto es un quilombo todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? El femenino, el yin, genera y el yang conduce eso que se genera. Cuando están integrados hay una creación consciente. ¿Sí? Cuando se separan aparece la caída. Por eso yo les digo siempre, divide y reinarás. Cuando empiezan a implantar todas estas cuestiones de la división, es rumear y potenciar el velo de Maya y la ilusión de la separación y de la dualidad. Y cuando nos dividen nos fragmentan y cuando nos fragmentan nos debilitamos. Entonces, ahora vamos a hablar de la caída de estos dos arquetipos sagrados, ¿sí? Porque no todo es hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Esto que les digo, ¿qué es lo que se pierde cuando cae el sagrado femenino o cuando se corrompe el sagrado femenino? Se pierde la sabiduría y la conexión con el cuerpo, el valor de la intuición, el poder de la tierra, los recursos de la tierra, ¿sí? Los vínculos con los ciclos naturales, con nuestro propio cuerpo y con la sexualidad sagrada también. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el sagrado femenino, cuando entra en conflicto, ¿sí? En vez de ser una fuente de vida, pasa a ser una fuente de caos. Entonces pasa a ser temido, pasa a ser juzgado, pasa a ser moralizado, intentan domesticarlo, porque claro, lo que se sobrepone es el sagrado masculino que trata de... y no puede, porque también es Kali, ¿se entiende? Y Kali, que es la diosa hindú, ¿sí? Es una de las facetas de Parvati,
dentro de lo que es el prisma Shakti, Kali representa un poco la furia y la destrucción, y también es, bueno, la energía sexual, ¿no? El Kundalini desatado. Y fíjense que en el mito de Kali, ella entra en un estado medio berserker ahí, que cortándole la cabeza a todos, qué sé yo, y no podía parar. Parecido a lo que le sucede con Sekhmet en la mitología egipcia. Y Shiva, que es uno de los miembros del Trimurti, que es uno de los dioses que contiene ahí la creación en movimiento para que no se desborde el universo, tuvo que rendirse, tuvo que apagarse, tuvo que rendirse y ponerse a los pies de ella para que ella cuando lo pisara se dé cuenta, che, no, loco, estoy rebardeando porque este es Shiva, cualquiera, y ahí se rescata y vuelve en sí. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, ese arquetipo de diosa se convierte en caos y deja de ser sagrado para ser peligroso. ¿Se entiende? En cambio, la caída del sagrado masculino, que eso también lo vamos a ver en el nuevo mundo al que vamos, en las nuevas reglas y con todo este nuevo panorama astrológico y en nuestra vida personal de cada uno, en nuestra nueva realidad y en lo geopolítico también lo vamos a empezar a ver, ya lo estamos viendo, pero más. Entonces, cuando el sagrado masculino cae, lo que sucede es que, a ver, cuando el femenino cae, el masculino también, porque es todo un poco el balance, ¿sí? Entonces, ahí es donde el sagrado masculino se vuelve autoritario, violento, rígido, se genera la desconexión emocional, la falta de empatía, el exceso de racionalidad, el cientificismo, ¿no? No hacemos terapia, la salud mental es tabú, nos desconectamos de los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Es una identidad basada solo en el hacer, en el producir, en el demostrar, en el aparentar, en el competir. Y a mucha gente, hay que decirlo, le va a pintar esa en el mundo de fuego y de aire en el que nos vamos a meter. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta esto, porque no es lo mismo el femenino oscuro que un femenino herido, y no es lo mismo un masculino oscuro que un masculino herido. Porque el femenino herido va a generar victimización, dependencia, miedo a decidir, duda y negación del poder propio. Y el enemigo afuera es el no hacerse cargo también, ¿sí? En cambio, cuando estamos hablando del femenino oscuro, porque esas son cosas que cuando no, si no las sanamos en estos últimos años, van a surgir también estas cuestiones. La manipulación emocional, el control pasivo, el pasivo agresivo, ¿sí? Todo lo que es el uso del dolor y el masoquismo como poder, ¿sí? El castigo silencioso también. Todas esas cosas también son parte. Entonces no es lo mismo, porque el masculino oscuro se desconecta de la empatía, se vuelve frío, se vuelve reactivo, violento, autoritario, y necesita imponerse para sentir que existe. Y consumir, y esto de no es suficiente, y estar siempre, viste, atrás de una zanahoria, porque si no pierden el sentido de la vida. Y cuando lo masculino oscuro se manifiesta, se genera la dominación, el abuso del poder, la autoridad, sin conciencia y sin sabiduría, una guerra constante, el miedo a sentir. ¿Sí? Y el verdadero problema acá es la separación, porque uno tiende a polarizarse, porque hay uno que te tira más que el otro, entonces tendés a polarizarte y ves al enemigo afuera, pero en realidad es todo un gran quilombo que hay que saber ordenar, primero teniendo coherencia adentro. ¿Sí? No es ni uno ni otro, es la ilusión de separación que encima ya es una brasa y vienen todas las programaciones y todas estas cosas y le tiran nafta encima. Entonces prende y explota la cosa. Entonces, acá hay una cuestión. ¿Sí? El camino de la integración es el de la compasión. Fíjense lo que les conté sobre Shiva y Kali. Y fíjense lo que sucede también con el mito de Odín, que él se cuelga y hace un sacrificio. Fíjense cómo también
Jesús representa, y siendo un sagrado masculino, representó la compasión, las virtudes femeninas de la frecuencia yin, de la polaridad yin en luz. Entonces, tenemos que aferrarnos a esas enseñanzas en este tiempo, ¿sí? Hay que aferrarse a esas enseñanzas porque si nos polarizamos mucho, lo que va a suceder es que se va a fragmentar y cuando nos vamos fragmentando vamos perdiendo pedazos de nuestra alma, nos vamos enfermando, nos vamos enloqueciendo. ¿Se entiende? Entonces, el matrimonio interior es la clave. Porque cuando el masculino cae, ¿sí? Lo femenino se vuelve sombra. Y cuando el femenino cae, lo masculino se vuelve tiránico. Te la dejo picando. No sé, vos fíjate. Hablando de sombra, me queda un solo lugar para las personas que quieran hacer shadow work, proceso de sombra e integración de sombra conmigo, que obviamente trabajamos con astrología, pero también incorporamos otras herramientas que acá no te puedo contar porque son secretas, para poder ver tu caso puntual y sacar algo de ahí que por ahí te molesta un poquito. Y lo mismo, las personas que quieran aprovechar el descuento que hay durante todo diciembre en mi formación de astrología kármica, en la que te enseño todo lo que yo fui aprendiendo con mi método personal, o sea que no lo vas a encontrar en ningún otro lado, de cómo aplicar la astrología, la alquimia y todo esto con muchas otras disciplinas. Así que si te interesa eso o una revolución solar o alguno de mis servicios, me podés contactar a este mail, matiaslemat.info@gmail.com. Lo mismo, me podés escribir por mensaje directo en mis otras redes sociales. Estoy igual, con el mismo nombre, en todas partes. Quiero que se lleven esta enseñanza. La integración. El balance es la única verdad. Y vamos a un mundo que va a estar muy incendiario, amores. Entonces, yo no quiero ser amarillista ni alarmista. Saben que yo, tipo, en un momento flashé esa, pero ahora ya no. Porque no contribuye seguir alimentando a los egregores de la culpa, del miedo, porque para eso tienen el noticiero que te vive dando malas noticias. Acá estamos para aprender, para integrar, para trabajar conciencia y para poder aumentar la masa crítica de gente consciente, para poder avanzar como humanidad. Esto no tiene que ver con ego espiritual, ni quién es mejor que nadie, ni que el otro está arriba, ni que el otro está abajo. Estamos todos en el mismo planeta, estamos todos viviendo el mismo juego y hay algunos que se lo comen y se lo compran y encima se polarizan y se pelean con sus hermanos y se pelean con el que está enfrente, cuando el otro está más perdido que ellos o igual de perdido que ellos, porque están tomados por estas ideas, tomados por estos miedos, tomados por la historia personal en la que se filtran también todas estas cuestiones. Entonces, ¿venimos de un mundo poseído por la histeria? Sí. Vamos a un mundo poseído por el ego. Quiero que se queden con eso. Arre. Sí va a haber mucha posibilidad de crear, de expandirnos, de avanzar, pero bueno, eso viene también con esto. Así como tuvimos toda esta década de energía yin, tierra, agua, y nos hemos desarrollado interiormente, hubo gente que se asentó, hubo gente que se estabilizó, trabajamos mucho en la salud mental, la reconexión con el cuerpo, con la Pachamama, con el sagrado femenino, con las diosas. Sí, se han logrado muchos derechos en muchas partes del mundo. Eso tiene que ver con la energía femenina, así como también los signos políticos que se han expresado. Ahora vamos a otro mundo. ¿Significa que está mal? No sé, es lo que viene, gente. Yo no lo decido. No maten al mensajero, por favor, ¿sí? Es a lo que vamos. Entonces, venimos de un mundo en el que sí hemos trabajado interiormente, pero también hubo mucha histeria, también hubo mucho gaslighting, mucha manipulación, ¿sí? Mucha mentira, mucho exceso de sensibilidad que no se podía decir nada porque se ofendían y todo era una victimización global. Bueno, ahora vamos a un mundo en el que eso no va a estar tan disponible, pero sí van a haber otras cuestiones. En luz y en sombra también, ¿eh?
en luz y en sombra. Por eso este solsticio es clave para que nos preparemos, para que avancemos hacia esta nueva etapa, hacia este nuevo mundo, y que te mires vos qué es lo que tenés que despachar y qué es lo que tenés que ordenar, porque vamos a un mundo en el que el estímulo y el llamado no va a estar adentro, va a estar afuera. Y es despertar a tu Dios interno. El sagrado masculino está cagado a trompada, gente. Así nomás, te lo digo en criollo. Y me honra que cada vez más hombres se acerquen a mi consulta y a trabajar conmigo, porque hay todo un tabú y hay todo un estigma social hacia el hombre y hacia el rol de la masculinidad que le imponen una estructura en la que no pueden sentir, en la que no se pueden expresar si no es en la cancha gritando como animalitos, puteándose, ¿sí? Llorando ahí. Es como que la sociedad los... Bueno, acá dentro de este coliseo vos expresate tus emociones. Afuera reprimí todo y morite antes. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día lo que está pasando es que se empoderó tanto el sagrado femenino que ahora hay muchas chicas que encarnan tan bien eso, que lo tienen resuelto, que lo tienen ya leído, incorporado, entonces tienen el yin, el yang y no necesitan de un, ¿sí? De un externo. Leo el que hoy en día no se necesita de un hombre físico, pareja, digo, ¿no? Estructura familia, como se concibió hace tiempo, ¿no? Para poder llevar adelante un proyecto de maternidad. Vas a un banco, pum, congelas el no es mi momento, pero bueno, congelo el óvulo, o sea, ahí es donde está la cosa. Entonces, los hombres, que obviamente son los que resuenan más con el sagrado masculino, ¿sí? No saben cómo incorporarse en esto. No entienden la dinámica de este nuevo mundo. O hay algunos que sí que se adaptaron, que se están trabajando y que se despertaron. Para ustedes, chicas, que dicen, ay, no hay hombres como la gente, sí, los hay. Dejen de decretar pelotudeces y saben cómo van a aparecer, porque los hay. Conozco muchos. Y por el otro lado, los tipos no saben cómo plantarse ante la vida, no saben cómo moverse ante minones empoderados que no los necesitan, más si los quieren. Entonces, hay una reconfiguración, así como pasamos con todo esto del feminismo en los años previos, ¿sí? Ahora viene una resignificación de lo que significa el rol del sagrado masculino en la sociedad también. Entonces sí, vamos a ver tiranía, vamos a ver un montón de cosas que no están buenas, pero también vamos a ver heroísmo, también vamos a ver muchos movimientos que tienen que ver con los avances de la ciencia, mientras que el sagrado femenino tiene la magia y tiene toda la parte mística, intuitiva y profunda y psicológica, el sagrado masculino tiene la ciencia, tiene el conocimiento, son equilibrio, ¿me explico? No significa que uno es mejor que el otro. El problema está cuando te vas para un lado, porque si vos me decís, no, bueno, tiene un problema tremendo y que se cure con un cuarzo, no, amor, anda al médico, ¿se entiende? Ahora, cuando vos estás intoxicándote con 1 millón de pastillas y haciéndote pelota, porque la ciencia lo dice, y bueno, ahí falta criterio también, falta escuchar tu cuerpo. Eso te hace bien, te hace mal, ahí te falta integrar el yin. Si estás muy cono de aluminio, flasheando cualquiera, y te falta integrar el yang. ¿Se entiende? Es equilibrio, equilibrio. Ahí es donde está la clave. El balance es la única verdad. Porque si no te polarizás y ves un solo lado de la moneda, encima con Lilith en Sagitario. Vayan a darle amor a ese video porque la verdad es que me lo refunaron acá. Pero igual amamos. Bueno, vidas, esto era lo que tenía para comentar. Que tengan un feliz solsticio de verano para los que están en el hemisferio sur, de invierno para los que están en el hemisferio norte. Quedan poquitas entradas para este 21 de diciembre que vamos a estar en el teatro con mi amiga y colega Julieta de Astrología y Conciencia. Juli es una grosa, ella es súper jupiteriana con toda la data que mueve y las cosas que sabe, porque yo soy más saturnino, soy más así, y ella es como divertida, ella es hermosa.
la amamos. Y vamos a estar compartiendo un taller en vivo. Quedan pocas entradas al momento que estoy compartiendo esto, así que si ustedes quieren participar, me escriben en mis redes sociales y les digo cómo hacer para adquirir sus entradas. Esto va a ser en el Abasto Concert el 21 de diciembre, para el solsticio, obviamente. Así que vamos a estar ahí con un montón de música, sorpresas, el taller con mucha data. Vamos a hablar no solamente de astrología, sino también de numerología y un montón de otras magias que te van a ser súper útiles para encarar el 2026 con todo al día y alineado para este cambio y este switch de energías y polaridades que se viene. Te dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.